Perfecto. Buenas noches. Vamos a compartir y a comenzar una carta muy cortita. Es la carta de Juan, el anciano, a un hombre, Gallo. Esta carta tiene solamente 15 versículos. Estoy hablando de la tercera carta de Juan, antes de Judas y antes de Apocalipsis. Es una carta personal, a diferencia de la anterior, que era la iglesia. Es muy probable que esta carta la haya escrito, mientras ustedes lo buscan, Juan alrededor del 90 después de Cristo. Él ya es una persona, si nosotros sacamos más o menos la fecha, vamos a ver que es ya una persona mayor, es una persona grande. De hecho, él se llama a sí mismo, como en la segunda carta, el anciano, aquel que había estado con Jesús en su juventud, ha pasado toda una vida predicando el Evangelio dentro y fuera de la cárcel, y le escribe a este hombre en la tercera carta. Se dice, o la tradición dice, que estas cartas, la primera, la segunda y la tercera, iban todas juntas y circulaban todas juntas. La segunda para expulsar a aquellos que tenían una mala enseñanza, y esta tercera para recibir a aquellos que predicaban fielmente la palabra, aquellos que servían al Señor. Como les decía, esta carta, y con esta introducción, ya vamos a leer, Pablo le escribe a este hombre, Gallo, y yo les voy a mencionar, ustedes no lo busquen, algunas veces en el Nuevo Testamento que se encuentra el nombre de Gallo. Por ejemplo, hay un hombre llamado Gallo que era acompañante de Pablo en su viaje desde Macedonia, en Hechos capítulo 19, versículo 29. Después hay otro Gallo, ustedes se acuerdan, que provenía de Derbes. Después, en Corintio había un hombre también llamado Gallo, 1 Corintios capítulo... Gracias, Diego. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, ¿sí? Relacionado a Pablo, al menos 3 veces se menciona a un hombre llamado Gallo, pero no podemos decir con exactitud que se estaría refiriendo a algunos de estos a este Gallo. De hecho, hay una evidencia que podríamos decir que no, ¿sí? Pero no lo podemos asegurar. No habla mucho Juan en esta pequeña carta de quién era este hombre, o las cualidades, de dónde era, de dónde vivía. Sí sabemos que tal vez Juan estaba en Éfeso, pero no sabemos muchas características de este hombre, como algunos otros hombres de la Biblia, ¿no? Pero hay algo que es importantísimo, o algo que es, como podríamos decir, con eso basta, porque en esta carta, y de hecho en los primeros 4 versículos que vamos a compartir en esta noche, nos habla, podríamos decir, lo que nos es suficiente para conocer de este hombre. Y nos habla de una relación entre Gallo y Juan. Una relación que va mucho más allá de la familia de sangre, una relación que va mucho más allá, y vamos a ver que él lo llama amado, él lo llama hijo, ¿sí? Entonces, en esta noche podríamos leer a partir del versículo 1 al 4. Tercera de Juan no tiene capítulos. Dice: el anciano Juan, este hombre ya de edad, al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Estamos ahora en la Reina Valera, de cómo andas en la verdad.
Y el último versículo que vamos a leer, el versículo 4. Bien, lo leo acá. Sigo con la NTV. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Lo voy a leer de nuevo, rápido. Ustedes me pueden seguir la lectura. Dice, el anciano, al querido hermano Gallo, a quien amo en la verdad. Lo estoy leyendo de la NBI. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Como les decía, esto es suficiente para esta noche considerar. Esta relación de un padre con un hijo, al cual lo vemos acá que se llama Gallo, nos va a dejar, y quiera Dios que en esta noche sea así, varias enseñanzas. Yo lo primero que quiero considerar en esta relación de padre-hijo, que es una relación que va mucho más allá de la sangre, una relación que va mucho más allá de lo que nosotros conocemos como la familia. De hecho, hemos leído, y lo leo en la Biblia de las Américas, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en la verdad. El versículo 4, lo leo en la Reina Valera, dice, no tengo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Y esta es la relación que nosotros vemos en esta noche, una relación de amor y una relación de un padre para con un hijo. Nosotros sabemos que en el griego, para nosotros cuando leemos la palabra hijo, hay muchos términos para la palabra hijo. Yo solamente podríamos mencionar 3. El primero podría ser, cuando nosotros leemos hijos, es aquellos hijos que son de carne y hueso, como decimos, aquellos que son engendrados por el padre y la madre. También aquellos se refiere, cuando leemos hijo, aquellos que son descendientes, por eso nosotros vamos a leer hijos de Abraham. Y en tercer lugar, solamente menciono estos 3, aquellos que se dice de forma cariñosa. Nosotros, bueno, ya no sé si se usa, ¿no? Pero por lo menos nosotros cuando éramos chicos, algunas personas que eran amigos de mi familia le decíamos tíos. Y le decíamos cariñosamente. No eran nuestros tíos de sangre, sino que le decíamos tío porque eran amigos de nuestra familia. Ahora, de alguna manera, algo así se llama padre a Juan y Gallo y hijo a Gallo, pero lo interesante es que es no en una esfera de amistad solamente, sino que en una esfera espiritual. ¿Sí? Juan se llama, o mejor dicho, lo considera hijo a Gallo espiritualmente. Miren, como yo les decía, no tenemos mucho conocimiento de esta relación, pero nosotros vemos en el Nuevo Testamento que al menos Pablo considera a 2 personas sus hijos. Ustedes me los van a decir. ¿A quién? Timoteo y a Tito. Sí, miren, a Timoteo, estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 1, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Tito capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadero hijo en la común fe. Siempre relacionado esta relación de padre e hijo, que como hemos visto va mucho más allá de la sangre, va mucho más allá de una relación cariñosa, es una relación que es espiritual. De hecho, Pablo llama a Onésimo, ¿se acuerdan? Aquel fugitivo, su hijo. Algunas características que vamos a ver en esta relación, y lo vamos a hacer a partir de Pablo para entender la relación de Juan. Miren, un padre espiritual involucra a sus hijos.
En Hechos capítulo 16, versículo 1 al 3, leemos: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y dice la primera parte del versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él. Quiso Pablo que éste fuese con él. Es muy probable que Timoteo se haya convertido en el primer viaje misionero de Pablo, y en este segundo viaje misionero ya a Timoteo se lo considera un discípulo. Y me encanta pensar que Pablo lo lleva a Timoteo, creo, aun cuando, como decimos nosotros, le faltaba mucho. Aun cuando tal vez no predicaba como Pablo, tal vez no predicaba como Bernabé, aún así Pablo tomó el tiempo, se tomó el trabajo de llevarlo con él. Como dije, un padre en la fe involucra a su hijo. También lo alienta, y ahora hablando de la relación con Tito, en 2 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe entre vosotros esta obra de gracia. Llegó el momento en el cual Pablo tenía que exhortar, animar a su hijo en la fe, Tito. Podríamos considerar también que un padre espiritual no tan solamente que involucra a su hijo, aquel que es su hijo espiritual, sino que lo alienta a hacer la tarea. ¿Cuánto necesitamos de estos hombres? ¿Cuánto necesitamos de estos padres espirituales que nos alienten a hacer la tarea? Y por último, podríamos nombrar más, pero es las que quise mencionar. Un padre espiritual delega. En Tito capítulo 1, versículo 5, leemos: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Llegó el momento que aquellos que habían sido jóvenes, aquellos que habían comenzado con su padre apostólico, aquellos que habían comenzado con su padre espiritual, era hora en el cual se les encomendó una tarea, se les animó a hacer una tarea. Y miren, la tarea que Tito tenía que hacer en Creta era una tarea que implicaba mucho esfuerzo, que implicaba mucha dedicación, y Pablo lo deja a su hijo. Aunque no, como les dije y he venido diciendo, no sabemos mucho de esta relación, podemos ver en estos hombres, hablando ahora de Juan y de Gallo, al menos dos cosas importantes, dos factores importantes que vemos a través de estos versículos. En primer lugar es el tiempo. Si hay algo que nos falta hoy en día es el tiempo. Si hay algo en lo cual hoy en día nos vivimos es corriendo. No tenemos tiempo para nada, tenemos que hacernos un lugarcito, y de alguna manera no está mal porque estamos inmersos en un mundo en el cual tenemos que trabajar. A la mayoría tiene que llevar los chicos a la escuela, tiene que ir a buscarlo, tiene que llevarlo para allá, tiene que traerlo para acá. De alguna manera a todos nos falta el tiempo. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes si les sobra el tiempo, me van a decir que no. ¿Sí? O serían muy pocos los que me dicen que no. Pero en esta relación espiritual, que va mucho más allá de ser cariñosos, que va mucho más allá de un agrado, lo que Juan y tal vez, mejor dicho, lo que Pablo y Juan se habían dispuesto con aquellos hijos espirituales era a dedicarle tiempo. A dedicarle tiempo. Otro factor importante es el crecimiento. Si hay algo que, y me anticipo a decirlo, si hay algo que muestra a una persona espiritual,
si hay algo en el cual pueden ver a un hombre líder que lidera, que es un pastor, es este punto, el crecimiento. Pablo había visto en estos hombres el crecimiento y les había encomendado una tarea, y nosotros a través de la vida de Timoteo, por ejemplo, podemos ver cómo él creció, y aún con debilidades, aún cuando era necesario que su padre espiritual lo exhortara, parecía que Timoteo iba creciendo y tenía responsabilidades como poner ancianos en la iglesia de Éfeso. Y un texto que me gusta mucho, y ya voy cerrando este punto, es 2 Corintios capítulo 8, versículo 23, refiriéndose Pablo de Tito. Y él dice ahora, no es mi hijo. En cuanto a Tito, dice él, Tito es mi compañero. Tito es de mi compañero. Si queremos ver a una persona, a un hermano que lleva tiempo en el ministerio, que lleva años en la vida cristiana, es cómo se relaciona con los demás, cómo toma, y no tal vez se da, ¿no? Porque sabemos que cuando Juan escribe la carta, era un hombre que había pasado gran parte de su vida cristiana, ya estaba, como él mismo dice, yo ya soy anciano, no en la iglesia, sino anciano de edad. Era un hombre que ya estaba a punto de morir, y aún así podemos decir que era un hombre que había dedicado tiempo a las personas. Ahora, tendríamos que preguntarnos cada uno de nosotros, aquellos que somos hijos de Dios, si estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo en los hermanos. Si estamos dispuestos a invertir nuestro tiempo en los hermanos. Y yo sé que, como respondimos recién, a todos nos falta el tiempo. Y es verdad que uno se tiene que acomodar en la agenda, podríamos decir en la agenda, no, o al menos en la mente, pero porque nos falta el tiempo. Ahora, ¿estamos dispuestos a invertir en el tiempo con los hermanos, con aquellos hermanos que tal vez han comenzado, con aquellos hermanos que necesitan que fuera de este lugar, fuera de las actividades de la iglesia, abramos la Biblia y compartamos y pasemos tiempo? Esto es algo que, al menos yo, lo he visto hace un tiempo, hablando del tiempo, y creo que muchas veces como iglesia se ha olvidado. Y no quiero decir que no está, no quiero decir que no tenemos que obviamente que tenemos que reflexionar, pero no es una autocrítica ni nada por el estilo, pero creo que es algo que se ha visto más. Y yo se le pregunto a cada uno de ustedes que llevan tiempo, y si hubo un hermano que les dedicó tiempo, seguramente me podrán mencionar a uno, a dos, o se acordarán de alguien que se daba voluntariamente a pasar con nosotros un tiempo de palabra. Yo me acuerdo en su momento que una persona, fuera del horario de la iglesia, fuera de las cuatro paredes, como decimos, se tomó el tiempo para abrir la Biblia, para explicarme algunos puntos y algunas cosas en las cuales yo tenía duda. ¿Cuán necesario es que tengamos esta disposición? El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, lo vimos algunos fines, el sábado pasado en el anterior, que fueran por todo el mundo e hicieran discípulos. Y una de las cosas que tenían que hacer aquellos discípulos que hacen discípulos era enseñar. Era enseñar. Y esto va mucho más allá de las reuniones, va mucho más allá de lo que nosotros podamos hacer en algún ministerio público. Ahora, en esta relación de padre e hijo, lo que podemos ver, y tal vez sea el punto central, es el deseo que tenía Juan, un deseo que va mucho más allá de un deseo propio o para sí. Miren lo que dice el versículo 2. Y tal vez muchos de los que estamos acá conocemos este versículo, o es el que más conocemos al menos de esta carta. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, Juan le dice a Gallo, yo deseo, hay algo dentro de mi corazón que es mirarte,
que es verte y que vos seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. La verdad que, como les dije, es un versículo que la mayoría de nosotros ya ha visto, pero cuando meditaba en este versículo, es un versículo muy importante para la vida cristiana. Es un versículo que nosotros tenemos que entender. Es un versículo que nos habla de toda la revelación que encontramos en la Biblia. Es un hombre como Juan que está deseando ver prosperar a su hijo espiritual. Yo no sé ustedes, pero en este versículo siempre he pensado en lo último. En la última parte, en la última oración, donde dice, así como prospera tu alma. Y de alguna manera hemos escuchado, ¿no? ¿Qué tal, cómo andaría tu salud física? ¿Cómo andaría tu salud? ¿Cómo andarían tus cosas si vas prosperando de acuerdo a cómo prospera tu alma? Y decimos nosotros estaríamos todos enfermos. Pero no es el sentido del cual le quiere dar Juan. ¿Qué desea Juan? Lo pueden leer ahí en el segundo versículo. ¿Qué desea Juan? Juan le está hablando irónicamente y le está diciendo, Gallo, mirá, quiero que prosperes en las cosas de acuerdo a estás prosperando espiritualmente, largándole así, como decimos, una indirecta. No, hay un deseo, hay un anhelo en el corazón de este hombre, Juan el apóstol, de ver a su hijo que prospere en todas las cosas y que prospere en la salud. Ahora, ¿cuáles serían todas esas cosas? La verdad que no sabemos, en el contexto de Gallo no lo sabemos, pero si Gallo viviera hoy, seguramente se estaría refiriendo a su trabajo o a lo que está haciendo, a su negocio, a su familia, a su casa, a, no sé, construir una casa, a construir, no sé. La verdad que no sé. Pero podríamos que esas son todas las cosas. Y ustedes me pueden decir, no, pero ahí todas las cosas se refiere a las cosas espirituales. Y de alguna manera tiene sentido, pero nosotros vemos que Juan se va a referir a aquellas cosas espirituales más adelante. Juan se está refiriendo a todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todas las cosas que nos involucran. Y me encanta este versículo, porque es que entendemos, aun cuando tenemos que priorizar las cosas, el anhelo de este hombre. Yo he observado al menos 3 cosas, o 4, pero voy a compartir 3. Este es el verdadero evangelio de la prosperidad. ¿Usted ha escuchado el evangelio de la prosperidad? Bueno, este es el verdadero evangelio de la prosperidad. Lo que está diciendo Juan acá es un deseo, no una condición. Y es lo primero que quiero señalar. Lo que está diciendo Juan, yo deseo, yo quiero que pase esto, yo quiero que a vos te vaya bien, Gallo, yo quiero que puedas terminar, no sé, tu casa, es mi deseo, es mi anhelo, te veo y quiero eso para vos. Pero no es una condición. Juan no le está diciendo, mira, si vos servís al Señor como venís sirviendo, dentro de poco, Juan, Gallo, vas a poder hacer la casa, vas a poder cambiar el auto, vas a poder tener una familia más grande establecida. No es una condición, es un deseo. Si servimos, nos va a ir bien, si no servimos, nos va a ir mal. Hay muchos hermanos y muchas personas que nos sirven y parece a nuestros ojos que le va bien, y hay hermanos que sirven y a nuestros ojos nos parece que le va mal. Ahora, en primer lugar, es la verdadera prosperidad. En segundo, y lo he recalcado y lo vuelvo a mencionar, me llama la atención que es un apóstol. Me llama la atención que es un hombre que vivió prácticamente gran parte de su vida en la cárcel. Y no le está diciendo, Gallo, quiero, no sé,
que sigas creciendo y que entregues tu vida y que mueras, no sé, en el Coliseo romano. No, le está diciendo, quiero que tengas cosas, quiero que disfrutes, quiero que puedas, como hemos dicho, cambiar el auto, quiero que sigas creciendo, quiero que te vaya bien con tu familia, quiero que si podés comprar aquello que anhelás, lo puedas hacer. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, voy a leer este versículo, y el versículo que hemos leído de Juan nos da un pantallazo, ¿sí? en un breve versículo de lo que habla todo Eclesiastés y vamos a escuchar estos domingos. Dice: asimismo a todo hombre a quien Dios da riqueza, estoy leyendo 5:19, a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Lo leo de nuevo. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, ¿quién la da? Dios. Y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora, en tercer lugar, mirando una mirada a este versículo, nos podríamos preguntar, y mirando cómo veía Juan. Ahora, les dije que había estado reflexionando y pensando, y no voy a compartir todo, ¿no? Pero digo, entre nosotros, como decimos, me encanta. Me encanta porque Juan era un hombre que había vivido prácticamente gran parte de su vida en la cárcel. Y podría decir Juan, bueno, si no tengo yo, que no tenga nadie. Yo viví del Evangelio, no, todos tienen que vivir como yo. Todos tienen que tener el estilo mi estilo de vida. No, Juan le dice, Gallo, yo quiero que vos prosperés. Yo quiero que te vaya bien. Y lo tercero que quiero que nos preguntemos, y es algo muy importante, es si cada uno de nosotros que en esta noche se responda, deseo que a mi hermano le vaya bien, en lo material, en las cosas que pueden adquirir. ¿Sí? Y parece muy carnal la pregunta, ¿no? Pero seamos sinceros, dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, hay orgullo y nos tendríamos que preguntar, cada uno de nosotros, ¿deseo que a mi hermano le vaya bien? Es que el hermano cambió el auto y yo tengo un modelito para atrás. Pero que lo ponga al servicio del Señor. Porque este siempre cambia el auto y no lo pone. Sí. No, la pregunta es, ¿deseo que a mi hermano le vaya bien? Ahora, ¿me pongo contento cuando estas cosas pasan? Y podríamos decir, son preguntas muy comunes de la gente, pero esto habla de nuestro estado espiritual. Esta pregunta se la podríamos hacer a cualquiera que no es creyente, se la podríamos hacer a cualquier persona que pase, pero esto habla de nuestro estado espiritual cuando a mí me incomoda, así como una piedrita en el zapato, cuando a mi hermano le va bien. Entonces, en primer lugar, en esta relación de padre e hijo vimos que es una relación que va mucho más allá de la carne, es una relación espiritual. Vemos en esta relación de padre e hijo, de Juan hacia Gallo, que él desea algo más allá de su propio bien, y esto es raro hoy en día encontrarlo. Y con lo que quiero terminar, y tal vez de a modo de tercer punto, es que Juan deseaba para Gallo lo que le faltaba, ¿sí? Juan deseaba para Gallo lo que le faltaba, que no sabemos qué era, pero sabía bien lo que Gallo tenía, ¿sí? Vuelvo a decirlo, Juan deseaba para Gallo lo que le faltaba, pero se gozaba en lo que sí tenía Gallo. Dice el versículo, la segunda parte del versículo 3, del versículo 2, por favor. La segunda parte dice, así como prospera tu alma, versículo 3 al 4, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos
andan en la verdad. ¿Sí? Juan deseaba aquellas cosas que a Gallo le faltaba. Las deseaba, él quería que tuviera aquellas cosas materiales, que él tuviera salud, pero se gozaba en aquellas cosas que tenía. Y aquellas cosas que tenía es una vida espiritual. El Señor Jesucristo, y solamente lo voy a leer porque Gabriel nos compartía algunos fines de semana, algunos miércoles atrás, hablando de la verdad, el Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, haciendo de referencia a Él como la verdad. También haciendo referencia a la palabra como verdad, Él dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan hacía referencia, y de hecho todo el Evangelio de Juan también habla de la verdad como una condición de vida, no tan solo un conocimiento de quién es Cristo, sino de un conocimiento de experiencia, de cómo vivía Cristo. Y lo que hace Juan acá es ver que su hijo, aquel hijo espiritual, vive la verdad, vive a Cristo, vive a Cristo. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Allí el significado podría ser, o para que lo entendamos, es que aquellos hermanos que veían a Gallo, a aquel Gallo que andaba en la verdad, una y otra vez, este es el sentido de la oración, venían hacia Juan y le decían, ¿has visto cómo anda Gallo? Él anda en la verdad. Y se iba uno, y venía el otro y decía, ¿vos has visto cómo anda tu hijo? ¿Quién? Gallo, tu hijo anda en la verdad. Es decir, que continuamente, no era un momento, no era en una reunión, sino que Gallo vivía la verdad, vivía como el ejemplo máximo, el ejemplo del Señor Jesucristo. Porque si lo tenemos todo, aquellas cosas materiales, aquellas cosas en las cuales podemos prosperar, aquellas cosas en las cuales podemos crecer y tenemos salud, pero no manifestamos una vida de Cristo, no mostramos a Cristo en nuestra vida, nos falta todo. Juan se regocijaba cuando veía a su hijo crecer. Tendríamos que preguntarnos, para terminar, ¿qué nos está faltando? Qué gran pregunta, ¿no? Hoy, cómo está la situación, cómo están los achaques de los años, cómo está la inflación que parece que no baja nunca más. Si nos preguntaran qué nos está faltando, ¿cuál sería nuestra respuesta? De hecho, podríamos decir, si los hermanos van hacia este anciano, hacia Juan, y les hablan de nosotros, ¿qué le dirían? ¿O qué nos diría Juan? Quiero que prosperes en la verdad, porque tenés muchos bienes, porque tenés buena salud. Quiero que todo lo contrario, Gallo, que crezcas en la verdad, que empieces a caminar, a mostrar a Cristo, porque la verdad que tenés muchas cosas, o al menos lo necesario para vivir, pero tu vida no muestra a Cristo. Me encanta el cuadro que marca Gallo. Es un gran ejemplo para nosotros. En primer lugar, esta relación de padre e hijo, pero también el ejemplo máximo de este hombre que parece que ha aprendido, como dijo Pablo, a contentarse con lo que tenía. Pero había algo que no cambiaba, era que mostraba y manifestaba a la persona de Cristo. Él andaba en la verdad. Miren, y con esto termino, compartiendo hace un tiempo con algunos de los chicos en las casas, le decía, y algo que nos tenemos que predicar cada uno de nosotros, hay cosas que no podemos asegurar. ¿Sí? En este mundo, debajo del sol, como vamos a estudiar, hay cosas que no podemos asegurar. Nos podemos esforzar y puede ser que Dios no nos dé esa bendición. Yo me puedo esforzar, no sé, para mi profesión. Cada uno, no sé, soy médico y quiero ser el mejor médico
y voy a estudiar y voy a poner todo en mi capacidad, voy a invertir mi sueldo en capacitarme, y no está garantizado que yo sea el mejor. Puede venir otro que tiene una capacidad más grande y ser el mejor. Yo me puedo esforzar para jubilarme a los 50 años. ¿Qué más quisiéramos, no? Decir a los 50 años, no trabajo más porque ya tengo todo resuelto. Tengo cosas que me van a dar el dinero o la jubilación hasta que me vaya de este mundo. Y me voy a esforzar y me voy a dedicar, y nada me garantiza. Nada me garantiza. Me puedo tener un accidente y quedar postrado en una cama. O sea, no hay nada que garantice que yo voy a lograrlo. Lo puedo esforzar, y de hecho la Biblia nos invita a esforzarnos en algunas cosas. Pero hay una garantía. Hay algo que sí o sí tenemos el respaldo de Dios. Hay algo, de hecho, Dios nos manda a que nosotros seamos hijos que manifestemos a Cristo. Nada nos asegura, como he dicho, lo que ustedes quieran pensar o aquellas cosas en las cuales podamos prosperar. Nada nos garantiza. Pero hay una garantía, y esto es en un mundo como en el cual vivimos hoy, nadie nos da esta garantía. Y es la garantía que tenemos en Cristo Jesús, de que si estamos en Él, que si estamos en la verdad, como bien dice Juan también en su Evangelio, vamos a llevar frutos. Y nadie nos puede quitar esos frutos. Nadie nos puede quitar esos frutos. Puede subir la inflación y estos frutos no van a perecer porque no son de acá. Va a cambiar el país, va a venir, no sé, una epidemia como vino hace un tiempo, y tal vez cuántas personas quedaron fundidas, cuántas personas quedaron devastadas. Nada nos garantiza. Pero si nosotros llevamos fruto, ese fruto que ni la polilla ni el hollín corrompe, está en el cielo. Me encanta, y con esto termino, la biografía, ya hace tiempo que la leí, de Jorge Müller. No me acuerdo todo lo que decía la biografía, pero sí me acuerdo de lo último. Y decía, así vivió Jorge Müller, llenando el banco celestial. Allí a donde nadie puede robar, allí donde nada puede cambiar, ni la moneda, si sube el dólar o baja el dólar, nada puede cambiar. Que seamos en primer lugar estos hombres como Juan, que toman tiempo para los hermanos, que toman tiempo para que crezcamos juntos y podamos ser como Gallo, que resplandezcamos en este cuadro, aquellas personas que solamente nos faltan algunas cosas materiales, ¿sí? Que el Señor nos bendiga.